Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Aquí estamos, felices a pesar de los pesares, ¿verdad que sí? Pero bendecidos por Dios que nos da las fuerzas y nos da el ánimo para nosotros estar aquí compartiendo el mensaje del Señor en esta noche. El tiempo pasa, el tiempo vuela. Sí. Ya nosotros vamos por la lección número 15. Buenas noches, Annie. Annie, qué gusto que estén aquí con nosotros. Nosotros aquí felices de tener la oportunidad de una noche más compartir estos maravillosos mensajes que el Señor tiene para nosotros, de manera que podamos crecer cada día más en la fe. Amén. Bien, yo estoy un poquito agripado, así que si me notan el ánimo un poquito bajito, es por eso. Así que ora para que comience. Claro que sí, oramos. Bondadoso Dios y Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras circunstancias, tú nos das la fuerza, nos sostienes y estás al control de nuestras vidas, Señor. Para todo aquel que se pone en tus manos. Rogamos que tú bendigas, Señor, este estudio, que tú puedas llegar a los corazones de las personas que están aquí en esta sala, pero también de los que están en las otras redes sociales escuchando el mensaje, que pueda ser de utilidad para nuestro crecimiento espiritual y que te escuchemos a ti hablar a nuestros corazones. Amén. Gracias, Dios, por escucharnos y amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta noche, ¿nos escuchan bien? ¿Escuchó la oración? Sí, se escuchó bien. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues como les decíamos, ya nosotros nos acercamos a la lección número 15. El Señor ha sido bueno, orándole a Dios de que las lecciones anteriores hayan sido de interés y que ya ustedes hayan podido aclarar cualquier duda o cualquier dificultad que hayan tenido y que ya la puedan entender. Entonces, en esta noche nos adentramos en una nueva lección sobre el don de profecía. Mucha gente conoce, otros no. Hoy vamos a descubrir qué significa todo eso, cómo el Señor se revela, y vamos a muchas cosas sobre esto del don de profecía para que no nos dejemos engañar, para que podamos reconocer cuando los mensajes o cuando el mensaje que nos llega viene de Dios. Así es que, Humberto, vamos a hablar sobre el don profético, y ahí con el animito que Dios te da, coméntanos a quién revela Dios sus designios. ¿A quién? En la Biblia, que es el libro texto que utilizamos para todos los temas referentes a la palabra de Dios, leemos en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Todo lo que Dios va a hacer se lo revela a sus profetas. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que la información que Dios necesita que su iglesia sepa, la información que Dios necesita que su iglesia conozca, la revela a través de sus siervos los profetas. O sea, los profetas, que también es uno de los dones que Dios le da a su iglesia, el don de profecía, es una herramienta vital para que conozcamos a Dios, para que sepamos cuáles son sus planes y propósitos. De hecho, la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, también es un resultado del don profético. Perfecto. Entonces, ya sabemos que el Señor se les revela a los profetas. ¿Y de qué manera Él se revela a los profetas? ¿Cómo Dios se comunica con ellos? Porque entendemos que los profetas son seres humanos como tú y como yo. Claro que sí. Que tienen comunicación con Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, aquí en Números capítulo 2, libro de Números capítulo 12, versículo 6 dice: y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños hablaré con él. O sea, hay dos herramientas fundamentales que Dios utiliza para comunicarle su propósito, su mensaje al profeta: en visión o en sueños. Hay que tener mucho cuidado con los sueños, porque muchas veces
El sueño es el resultado de las tensiones, del estrés que tenemos, de las ansiedades que tenemos, de lo que hayamos cenado. También es resultado del sueño. Entonces hay que saber equilibrar bien cuándo un sueño viene de Jehová y cuándo no. Y puede ser una mujer, un profeta, una profeta, puede ser profetisa, una mujer, o solamente es un trabajo para hombres. No. En el libro del profeta Joel, segundito por favor que me pasé. Joel capítulo 2. Paciencia, que estamos llegando ya. Joel capítulo 2, versos 28. Segundito. Joel 2. Segundito, no se me vayan por favor. 2:28. Dice así. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, el don de profecía se da indistintamente del sexo. Recordarán a María, la hermana de Moisés y de Aarón, era profetisa. Las hijas de Felipe, el apóstol, eran también profetisas. Débora era profetisa. Hulda, en tiempo del rey Josías, también fue profetisa. Encontramos mucha gente en la Biblia, muchas mujeres que ejercieron el don profético, que tuvieron el don de profecía. ¿Y hay alguna forma de probar a un verdadero profeta? Sí, hay formas de probar al verdadero profeta. Un segundito, por favor. Les voy a repasar cuáles son las pruebas del verdadero profeta. Características son: habla de acuerdo con la ley y el testimonio. En Isaías 8:20 se nos da el primer paso, la primera prueba, a la ley y al testimonio. Si no habla de conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Todo profeta tiene que hablar lo que está de acuerdo con lo que está en la Biblia. Ningún profeta puede profetizar algo que venga de Dios, porque hay falsos profetas. Puede profetizar algo que venga de Dios si no está de acuerdo con lo que Dios ha dicho antes. Sus predicciones se tienen que cumplir, como dice en Jeremías 28:9. Tienen que cumplirse las predicciones. Claro que a veces los falsos profetas hacen predicciones que se dan, pero ahí aplica entonces la regla número 1. Si no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, entonces es un falso profeta. Entonces, la tercera es: no induce al pueblo a la apostasía, a abandonar a Dios, a apartarse de Dios. No habla en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. El profeta no está para alabarse a sí mismo, sino para alabar a Dios, para traer el pueblo hacia Dios. Y reprueba el pecado, señala el pecado. Esos pecados no debe hacer. Esos pecados usted está pecando. Es así que funciona el profeta. Perfecto. Entonces ya nos dimos cuenta de lo que significa el don profético y quiénes pueden ser profetas, quiénes han sido profetas, cómo el Señor se comunica con los profetas. Entonces vamos a hablar un poco del don profético en la iglesia verdadera. Ajá. Entonces, acláranos, ¿tuvo profeta la iglesia primitiva? Sí, como te dije anteriormente, las hijas de Felipe Sí. eran profetisas, habían profetizado. Y dice aquí que uno de los dones de la iglesia primitiva era lo de los profetas. Y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. O sea que el don de profecía es parte de las herramientas que Dios le da a su iglesia para conocer la verdad, para animarla, para empujarla a hacer la misión. ¿Y había algo predicho acerca del don profético para la iglesia verdadera? Claro que sí. Incluso para la iglesia del tiempo del fin, Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, la iglesia verdadera en el tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa nosotros entendemos claramente lo de los mandamientos de Dios, pero el testimonio de Jesucristo, ¿qué es? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, se nos dice claramente lo que es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Perdón, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. La iglesia verdadera del tiempo del fin ha de contar con el don de profecía. Perfecto. Entonces, yo ahora voy a hacerte una pregunta que puede aclarar muchas dudas, porque mucha gente sabe que hay muchas religiones que tienen líderes a los que adora prácticamente, ¿verdad? Que son sus guías. Entonces, muchas veces la gente que no conoce la iglesia adventista confunde lo que piensa la iglesia sobre Elena de White y lo que significa ella como persona, ¿verdad? Sí. Entonces, te pregunto, para que tú nos des una aclaración, ¿se cumplió en la iglesia adventista, en la persona de Elena de White, la promesa del don profético? Sí, los adventistas del séptimo día entendemos que sí. Y le aplicamos todas las normas que señalé antes acerca del don profético. Elena de White no dijo nada en contra de lo que la Biblia escribió. Ninguno de los escritos de Elena de White contradice lo que dice la Biblia, para nada. Sus profecías se cumplieron. Por ejemplo, en el área de la salud, para el año de 1860, 70, por ahí, se pensaba que el tabaco era saludable. De hecho, una cosa que a mí me da mucha risa, pero es una realidad, se pensaba que era tan saludable que habían supositorio de tabaco. Bueno. A gente que le ponían supositorio de tabaco para curar enfermedades. Y ella dijo que no, que eso hacía daño, que eso hacía mucho daño, que eso provocaba cáncer, que eso enfermaba. Y la gente se reía de ella. Y ya para los años de 1950, por ahí, la ciencia comenzó a darse cuenta de que uno de los principales causantes del cáncer del pulmón era el tabaco. O sea, profecías que ella señaló, cosas que ella dijo, se cumplieron al pie de la letra. Anima a la iglesia, ella siempre animó a la iglesia adventista a seguir adelante, declaró lo que Dios le inspiró, no hablaba de sí misma, o sea, no se alentaba ni se animaba a sí misma, y además vivía señalando el pecado dentro de la iglesia. O sea, la iglesia adventista del séptimo día sí entiende que en Elena G. de White se cumplieron todos los requisitos para ser declarada profeta. Entonces ella no es como la Virgen María, ¿verdad? O no, nada no, de eso. Ella fue una persona común y corriente como nosotros. Se casó, tuvo hijos. Exactamente. Tú puedes darnos como un pequeño resumen de lo que fue la vida de ella para que los que están aquí que nos acompañan puedan comprender que Elena de White fue una mujer común como usted y como nosotros, que comía, que dormía, que le daba sueño, que enfermó, ¿verdad? Que tuvo temores, que sentía amor por su esposo, o sea, normal. Elena de White nació en el año de 1827, el 26 de noviembre, en Gorham, en el estado de Maine, Estados Unidos. Su primera visión, ella estuvo dentro del movimiento milerita que esperaba que Jesucristo viniera para el 22 de octubre del año de 1844. Cuando Jesucristo no vino, ese movimiento milerita se disgregó en diferentes grupos. Elena de White se quedó dentro de un grupo que estaba preguntándose qué era lo que había pasado, porque la fecha era correcta, lo que no se sabía bien era si el evento era realmente que Jesucristo vendría a la tierra en ese momento. Ella había sido ministro, había pertenecido a la iglesia metodista
y junto con su grupo comenzó a estudiar la Biblia y a orar. En diciembre de 1844 ella tuvo su primera visión. Estando reunida con otras personas, tuvo su primera visión en la cual vio el viaje del pueblo de Dios. Hay personas, testimonios que dicen que ella no respiraba cuando eso y que incluso ella podía levantar una Biblia bien pesada con una sola mano mientras estaba en visión. Tuvimos la oportunidad en la Conferencia General de los Adventistas en Maryland de levantar esa Biblia y usted en un minuto puede estar con ella sin ninguna dificultad, pero al siguiente minuto el brazo se comienza a caerse. Ella se casó con Jaime White. Jaime White murió en 1881 y ella vino a morir en el año de 1915. Así que ella tuvo varios hijos, tuvo como 5 o 6 hijos. Y fue una mujer normal, común y corriente, a la cual Dios llamó al ministerio profético. Muchos libros escritos por ella, una de las escritoras norteamericanas más prolíficas. Sus escritos han sido traducidos prácticamente a todos los idiomas, por ejemplo, El deseado de toda la gente, El camino a Cristo, El conflicto de los siglos. O sea, y también era una lectora ávida, leía y escribía. O sea que sí, Elena G. White fue una persona normal que hizo cosas extraordinarias. Perfecto. Entonces, luego de aclarar todo eso y de conocer los conceptos sobre el espíritu de profecía y todo eso, ¿qué nosotros podemos hacer con toda esa información? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano ante lo que yo acabo de escuchar, acabo de aprender? Hay que leer a Elena G. White. Los escritos de ella misma decía que sus escritos no son la luz mayor es la Biblia. Y los escritos, ella dice, lean los escritos porque son una luz menor. La Biblia es el sol, Elena G. White es la luna, recibe luz del sol para también darla de noche. Lean sus escritos. Yo les invito a leer El deseado de todas las gentes o a escucharlo en la voz de Omar Medina, que es la mejor versión hablada que hay en audio del deseado de todas las gentes. Léanse El camino a Cristo también, un libro, pequeño libro, pero fabuloso, extremadamente bueno. Y también tratemos de seguir los lineamientos que ahí se dan. ¿Qué podemos hacer? Apreciar las profecías. Hay que apreciar las profecías porque nuestra fe se fortalece cuando nosotros aprendemos cómo las profecías se han ido cumpliendo matemáticamente. Hay que estudiar eso, estar atento a las profecías que faltan por cumplirse y creer en los profetas. Debemos de creer en los profetas. Bueno, pues ya ustedes saben, aquí ya hemos entendido cuál es el verdadero significado para nosotros, los adventistas del séptimo día, sobre Elena G. White. Agradecemos todo lo que ella dejó escrito. Amén. Porque nos revela muchas cosas que uno quizá por uno solo no lo entendería de la Biblia, pero como siempre les recomendamos estudiar su Biblia y buscar algunas recomendaciones, algunas ampliaciones sobre porque el deseado de toda la gente es la vida de Jesucristo. Exactamente. Y así usted va a encontrar muchas respuestas, muchas explicaciones que quizá usted solo no la va a entender. Así es que nos aferramos a lo que el Señor nos ha revelado. Damos gracias porque el Señor es un Dios de orden. Amén. Que no nos abandona, no nos deja solos, siempre nos deja herramientas que nosotros podemos acudir para que nosotros podamos entender perfectamente cuál es el verdadero plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Esperamos que la lección haya sido de bendición, que ustedes hayan podido comprender todo, como siempre les decimos. Mándenos sus preguntas y nosotros con mucho gusto, Humberto les va a responder. Le va a responder, pero esperamos que este estudio haya sido un peldaño más al crecimiento espiritual y que nosotros hayamos podido entender lo que y podamos diferenciar cuando es un verdadero profeta o no, y así no caer en errores de doctrinas equivocadas. Así es que hasta aquí nuestro estudio. Vamos a orar para que
el Señor selle lo que nos ha revelado. Oramos. Dios bueno, Dios de amor, Dios de bondad, muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú te manifiestas de tantas formas a nuestro favor, que nosotros solamente tenemos que decirte gracias por tanto. No merecemos nada, Señor, pero tu misericordia es tan grande que aún todavía en este tiempo en donde el pecado se ha multiplicado y ha crecido tanto, Señor, todavía nos alcanza. Ayúdanos a mirar al cielo y siempre tener nuestros planes, nuestra vida, todo, Señor, puesto en tus manos, para que tú nos guíes, para que tú seas el centro de nuestras vidas y que nosotros podamos entregarnos a ti completamente sin dejar nada suelto, Señor. Que esta noche podamos descansar, bendice cada hogar aquí presente y también los que nos acompañan a través de las redes, Señor, conoce nuestros desafíos, nuestras necesidades, súplela, oh Dios, porque solamente en ti tenemos respuesta, solamente en ti tenemos paz. Muchas gracias, Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Que te mejores, Humberto, y hasta el domingo seguimos con nuestra programación. Mañana a las 8 de la noche continuamos con nuestra sociedad de jóvenes y el sábado con nuestra escuela sabática y culto divino. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.